Bueno, hola a todos. Espero que estén bien, que no se hayan aburrido en la anterior sección. Vamos a continuar pues ya con la última partecita, que es de la introducción a la manufactura aditiva. Ahora nos vamos a centrar un poco más en lo que es una sola técnica que vamos a ver a continuación. Bueno, la técnica pues es otra de las familias que le venía comentando. Es el depósito directo de energía. Otras siglas conocidas como LMD, LEMS, DML, pues que depende como la, la conjetura con que se le da la técnica, pero es un depósito de material metálico en alambre o en polvo, y pues se tiene una fuente de energía como un láser o un haz de electrones que se necesita pues para formar la soldadura. Es como un tipo de soldadura, ¿no? Las fortalezas sin limitaciones de dirección o ejes, efectivo para reparación o adiciones, múltiples materiales, los materiales que se consigan ya sean polvo o alambre, y pues son básicamente metales lo que se deposita. Acá tenemos un esquema general de cómo es el sistema. Tenemos una pieza, un sustrato, y tenemos una herramienta, un cabezal, que aquí vemos es una punta, ya lo habíamos visto un poco general. Tiene una alimentación de polvo y por el centro baja el haz de luz, y que converge en un punto y pues hace la soldadura. Adicionalmente a esto pues se tiene un gas de arrastre para el caso que es polvos, que sean polvos metálicos. Entonces un gas inerte, argón, arrastra el polvo hacia el cabezal, y pues bueno, se tiene la fuente de energía y pues el control por computadora, pues que ya sea de un robot o demás. Vamos a ver un video de cómo funciona la técnica. Esta es la punta de la boquilla, como vemos acá. Entonces esto es como un zoom de lo que sucede en esta parte. Perdón. De manera general, ¿cómo es físicamente este equipo? Pues bueno, se tiene una fuente de energía, en este caso una fuente láser, se tiene un brazo robótico para mover el cabezal o la herramienta, y se tiene pues el área de trabajo. La alimentación del material de aporte es en polvo o alambre. En este caso pues especificamos aquí en polvo, pues de diferentes tamaños. Esta es la parte, digamos, lo que sucede aquí en la boquilla, que es como un zoom.
Y aquí con una caricatura pues se representa lo que pasa en este puntito donde está lo que se ve más brillante, ¿no? Tenemos el material base, entonces tenemos el haz de luz, la fuente de energía y el polvo está dentro de esa y pues se funde, este es como se conoce como piscina fundida donde está el material en líquido y pues va avanzando y pues va dejando el material depositado. Acá dice la capa depositada, aquí hay una zona afectada por ese calor porque pues al solidificarse pues hay una zona que queda afectada por el calor, pero ese es a grandes rasgos lo que sucede. El funcionamiento, pues bueno, se pueden fabricar piezas complejas, bajo aporte del calor porque la energía está focalizada en un punto, baja distorsión, o sea, no se distorsiona la pieza por el calor, se consigue baja porosidad, la porosidad son como los huecos que quedan entre ese cordón de soldadura, esos huecos se conocen como porosidad. La dilución es en esa zona afectada por el color, esa zona es pequeña, mínimas zonas afectadas térmicamente y pues excelente adherencia metalúrgica porque pues se tiene el material incluso a punto de fusión, entonces después en la solidificación se da digamos esa adherencia, entonces por eso es buena adherencia. ¿Qué parámetros se tienen que considerar en esta técnica? Mire, desde el funcionamiento, desde el funcionamiento de la máquina es un poco complejo, entonces tienen que, los parámetros del proceso no es más que todas esas cosas que yo puedo mover para obtener el producto como es, la temperatura del sustrato, la potencia del láser, qué tan rápido se mueve el robot, o sea, qué tan rápido avanza, cómo fluye el gas, en fin, bueno, son todas esas cosas, ¿no? En el equipamiento, pues depende de las características de las máquinas que tiene. El material, si es alambre o si es en polvo, y si es en polvo, pues hay otras características como el tamaño de ese polvo, qué tan grande es, si la partícula es irregular o es en forma de esfera. Bueno. Dentro de esos parámetros a considerar tenemos la potencia del láser, la velocidad de desplazamiento, ya qué tan rápido se mueve el robot, la tasa de alimentación, o sea, qué tan rápido se alimenta el polvo o el alambre, acá el diámetro del láser, o sea, el láser, qué tanta área abarca la superficie, la presión del gas, y si se trabaja en una atmósfera cerrada, como lo vimos en las máquinas de lecho de cama de polvos, en donde eran cerradas, entonces ahí tiene un control de atmósfera. Parámetros que se controlan o se tienen en cuenta al momento de este proceso, pues muchos parámetros de entrada, pero pues tú haces como una optimización de eso, o sea, una optimización, eso es llegar a unos puntos que sean los ideales para obtener lo que se busca. Entonces, entrada, pues tenemos desde el láser, el movimiento, o sea, el láser, o sea, las potencias del láser, qué tanta potencia le imprimo yo, el movimiento, el robot, qué tan rápido se mueve, las trayectorias que sigue, el material, las características de ese material, la alimentación del polvo, qué tan rápido, y pues las propiedades ambientales que afectan incluso el polvo. La humedad, por ejemplo, hace que el polvo se vuelva como pegotudo y no fluya, en fin, esas cosas, ¿no? El proceso, pues ya los procesos físicos que involucran ahí, físicos como por ejemplo, pues la luz, ¿no? En la luz que es un haz, entonces pues que si hay absorción, si hay reflexión, si hay conducción, transferencia de calor, todas esas cosas, ¿no? La salida, pues ¿cómo voy a obtener yo la salida? La salida no es más que esa respuesta de cómo queda mi pieza, la geometría, si estructuralmente es como se espera, estructuralmente se refiere si es porosa, no porosa, densa, las propiedades mecánicas como dureza, que si está libre de grietas, la rugosidad, esas cosas son las que observamos nosotros como variables. Beneficios de la manufactura adictiva, en este caso nos estamos refiriendo a la técnica de láser cladding o depósito directo de energía. Mayor libertad del diseño por la parte del diseñador, reducción en el peso de piezas, porque por ejemplo una pieza que estructuralmente pues, se requiere que sea como esta, por ejemplo, que por fuera está sólida, pero adentro tiene
una estructura que es hueca, nada más le da la resistencia mecánica, pero pues liberamos peso. Se puede incrementar la durabilidad, se mejoran propiedades como las térmicas o la dureza, el tiempo de producción respecto a una pieza manufacturada convencionalmente pues puede ser mucho más bajo, y se puede evitar incluso postprocesamientos dependiendo del material. Entonces ahí es como uno de los beneficios generales. Este muy en particular es de General Electric, en donde todo este ensamble son de alrededor 300 piezas para conseguir este ensamble. Bueno, es una representación gráfica hasta llegar a esto. Y pues por manufactura adictiva se puede conseguir en una sola pieza. Entonces son como ese tipo de cosas, ¿no?, que se pueden tener ventaja con la manufactura adictiva. Aplicaciones industriales de esto, algunos ya habrán visto, esta fue la que pudieron ver ahora que visitaron en el CIATEC, es el equipo que se tiene ahí para manufactura adictiva con láser cladding. De todos esos parámetros que eran las entradas y salidas que vimos, pues se tienen equipos de medición, como de monitoreo, como sensores de temperatura. Para diferentes geometrías hay diferentes herramientales, y pues bueno, la investigación que se hace al respecto de eso, pues con respecto de ser la energía, el parámetro de energía con respecto al polvo y sus características. Se pueden desarrollar cosas tecnológicas, fabricar piezas que incluso ya ahí están operando en la industria aeronáutica. Se puede hacer reparaciones, recuperación de dimensiones. Entonces es lo que se puede hacer con esta técnica a grandes rasgos. ¿Qué materiales se pueden imprimir con manufactura adictiva? Pues hay aceros inoxidables, aluminios, titanios que el titanio se usa para implantes médicos, cromo cobalto, que son una aleación, se llama aleación porque es la combinación de dos elementos y pues forman una aleación que tiene incluso aplicación en la industria médica. Aleaciones base níquel, el níquel es un elemento que se usa para aleaciones que van a operar a alta temperatura son arriba de 600 grados, que se dan en las turbinas de generación de energía. Se emplean estas aleaciones base níquel o en la industria aeronáutica. Bueno, y en definitiva, pues ya vimos este montón de técnicas, vino muchas aplicaciones, pero ¿cómo seleccionar un proceso de impresión 3D correcto? Pues bueno, en general hay tres cosas principales que siempre se deben tener en cuenta para eso. Las propiedades del material requeridas, o sea, ¿qué se requiere del material? Por ejemplo, resistencia, dureza, resistencia al impacto. Entonces hay que saber qué se requiere del material o qué se espera para elegir un proceso correcto. Requerimientos del diseño funcional y visual, o sea, como el tipo de acabado, la superficie. Si a lo mejor una pieza va a trabajar escondida, no visual, se requiere nada más mucha resistencia mecánica, pues no vale la pena que tenga un acabado bonito porque pues no se va a estar a la vista. Y las capacidades del proceso de impresión 3D, o sea, como la precisión que se requiere, el volumen de impresión, la altura capa a capa, y los parámetros de proceso, que son las variables que yo puedo mover para obtener una pieza con buenos acabados, con buena altura, con lo que sea. Los parámetros de proceso, pues ya los habíamos mencionado, los recordamos que son, por ejemplo, potencia del láser, velocidad del robot, eso se denominan parámetros de proceso, cosas que yo puedo mover durante el proceso para obtener mejores resultados. Bueno, era todo lo que tenía preparado para presentarles. Espero que hayan aprendido acerca un poco más de la manufactura adictiva. No queda más que agradecerles por su atención y cualquier duda
queja o reclamo que tengan, pues nos lo pueden hacer llegar. Acá están los datos de mi compañero José Antonio, su correo electrónico, y está mi correo electrónico para que si lo consideran pues puedan escribirnos. Pues muchas gracias y hasta la próxima.